El CPI es una iniciativa de las y los estudiantes de las licenciaturas del Colegio de México, cuyo objetivo es contribuir a la formación de temas relevantes para el estudiantado. Por otro lado, también queremos agradecer al director del Centro de Estudios Internacionales, Jean-François Prudhomme, al coordinador de las licenciaturas, Fernando Nieto, a Ilse Ladrón de Guevara, a Claudia Villalobos, a la profesora Elodie Brown y, por supuesto, a todo el equipo de eventos especiales, además de agradecerles a ustedes por aceptar nuestra invitación. Mi nombre es Alondra Reina Rivera, estudiante de Relaciones Internacionales, y en esta ocasión voy a ser su moderadora. Ahora cedo la palabra a mi compañera Cintia Coatzil, quien nos presentará su discurso, Entre la espada y la pared, América Latina en la guerra del Polipet. Hola, buenas tardes, mi nombre es Cintia. Pues yo daré un breve discurso inaugural de esta sesión y espero que les parezca interesante. Perfecto. Graham Allison, politólogo estadounidense, quien describió el ascenso de China en el mundo unipolar en el que Estados Unidos es la potencia, como una analogía de lo que pasó entre Atenas y Esparta, escribió en las primeras páginas de su libro, Destined for War, la advertencia de lo que él llama la trampa de Tucídides. Cuando una potencia emergente amenaza con desplazar a la potencia dominante, deberían empezar a sonar las campanas de peligro. Quienes nacimos en un mundo en el que Estados Unidos es la potencia incuestionable, que demuestra su presencia día a día, sea en la televisión, en la atención que le dimos al proceso electoral de hace unos días, o en las declaraciones de sus presidentes, no sabemos ni podemos imaginar lo que sería una guerra entre los estados con más poder, compitiendo por ser la potencia de un nuevo orden mundial. Y aún así, se ha vuelto común escuchar acerca de la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China. Desde hace unos años, China se ha convertido en el principal productor de manufacturas y en uno de los principales estados que demanda materias primas. En el mundo actual, que está cada vez más conectado, las relaciones comerciales de China se han expandido y conectado. América Latina es testigo de ello. Si bien la región tiene una historia de ser parte del área de influencia de Estados Unidos en materia económica y política, la creciente presencia de China significa una oportunidad para aumentar sus relaciones y así disminuir su dependencia. Abrir sus puertas al resto del mundo. China es solo el primer paso, o eso parece. Del otro lado de esta historia, lo que se conoce como la diplomacia de la deuda china implica una dependencia económica disfrazada de relaciones comerciales en América Latina, de América Latina a China, cuya presencia puede ignorar e incluso aprovechar las condiciones que han atormentado a los países latinoamericanos desde siempre: corrupción, mínima recaudación fiscal, mano de obra poco calificada y un sector informal grande. Dadas estas condiciones, es importante cuestionar si América Latina y su creciente relación con China es una amenaza o una ventaja para la región, y si esta situación la coloca como el campo de batalla en el que se llevará a cabo un enfrentamiento entre las dos potencias. Si la rivalidad entre Estados Unidos y China es análoga a la de Atenas y Esparta en la Guerra del Peloponeso, ¿qué actor es América Latina? ¿Cuál será la consecuencia de la creciente presencia de China en la región? ¿Es esta la disputa entre potencias por el control de la región en la que somos la pequeña isla de Melos, destinada por su debilidad a padecer lo que los débiles deben padecer ante la fuerza de los poderosos, tal como escribe Tucídides? Esto depende de la respuesta de los países latinoamericanos y de los esfuerzos que hagan por ser un actor activo en esta disputa. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Ahora voy a explicar un poco la dinámica de la sesión. La sesión se compondrá de 3 etapas. En la primera, cada uno tendrá 15 minutos para exponer su postura sobre las preguntas que anteriormente les mandamos, las cuales son: China ha estado aprovechando las redes institucionales del orden liberal para superar a Estados Unidos. Si los intereses son más económicos que políticos en Latinoamérica, ¿cómo se explica el antagonismo? ¿Es siquiera un antagonismo? ¿Cuáles son los intereses de los países latinoamericanos? ¿Son actores pasivos en el enfrentamiento? Y por último, a lo largo de la emergencia por COVID-19, China ha sido uno de los principales donadores de insumos médicos. ¿Cómo deberíamos interpretar estos actos? ¿De qué manera representan una oportunidad para la nación asiática de imponerse en ciertos países? ¿Qué importancia tienen estas donaciones en el conflicto por la hegemonía mundial? ¿Hay una creciente dependencia de Latinoamérica hacia China? Si es así, ¿esto implica un retroceso hegemónico por parte de Estados Unidos? Posteriormente, en la segunda etapa, contarán con 10 minutos para realizar una segunda intervención. En esta pueden comentar acerca de las ponencias de los otros ponentes o replicar algún comentario. Y
En la tercera etapa será una de preguntas y respuestas en la que los asistentes al evento podrán cuestionar a los miembros del panel. En total, el evento tendrá una duración aproximada de 1 hora con 35 minutos. Iniciamos con la primera ronda, en la que les repito, tienen 15 minutos. Les notificaré el tiempo a través del chat. Y la primera ponente será la doctora Mariana Aparicio Ramírez, quien es doctora en Ciencias Sociales por Flaxco, México, profesora titular en el Centro de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es también coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos y Seminario Interdisciplinario de Análisis de Coyuntura y Perspectiva Social, ambos en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo del Global South Caucus del International Study Association, coordinadora también del Grupo de Trabajo de Estudios sobre Estados Unidos en Claxco, miembro del Consejo Consultivo del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la editorial Broad en International Study Perspective en Oxford. Sus principales líneas de investigación son relaciones comerciales y políticas de Estados Unidos, económica en América Latina. En las últimas publicaciones podemos encontrar retos y oportunidades de la Alianza del Pacífico en el contexto internacional convulso, escrito en coautoría con Thomas Milton. Adelante y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Alondra, por la presentación y pues agradezco a los colegas, a Mauricio Machulam, un respetado y académico, y Esteban Artis, bien, muy buenas noches para ti, re tarde. Muchas gracias por compartir este espacio y bueno, al Seminario Permanente de Estudios Internacionales les agradezco la invitación. No sé si pueda compartir pantalla, no sé si sea posible eso. Ya está. Bueno, yo mis primeros 15 minutos quiero compartirles parte del trabajo que he desarrollado justo también con estudiantes de licenciatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que estamos interesados en la diplomacia económica, poco como términos de contexto, y bueno, agradezco a Iván López y a Carla Villalobos por la posibilidad de poder presentar este trabajo en conjunto. Nuestro trabajo que está en curso y que hemos ya enviado a dictamen, le hemos puesto la disputa geopolítica en América Latina de dos gigantes en guerra, justo tiene que ver con el tema, los temas o los problemas que nos han enviado las preguntas del seminario. Y para poder analizar en términos de disputa geopolítica en América Latina, siempre es importante identificar qué entendemos por diplomacia económica. Y lo podemos definir a partir del texto de Okano y Heymans como el uso de instrumentos políticos para influir en negociaciones internacionales con el fin de mejorar la prosperidad económica nacional y el uso de instrumentos económicos con el objetivo de aumentar la estabilidad política de una nación. Si nosotros identificamos las características generales de la diplomacia económica, podemos ver dos grandes posibilidades, los propósitos políticos y los propósitos económicos. En primer lugar, en los propósitos políticos, pues tenemos acciones y negociaciones con características primordialmente políticas. Acá los estados realizan los cálculos costo-beneficio en una lógica meramente política. Por ejemplo, el uso de instrumentos económicos o de inversión, ¿no? Sanciones económicas, por ejemplo, por un lado, pero también inversión extranjera directa en un país en específico, o en el caso del COVID, la diplomacia médica o las ayudas económicas o la ayuda sanitaria. Esto va a ser, ¿no?, implementado por un Estado para alcanzar un objetivo político. Pero también hay, digamos, aquellos con intereses comerciales o intereses de negocios, tiene que ver con la cooperación del Estado y el sector empresarial para desarrollar objetivos económicos en el marco del interés nacional. Acá lo que se interesa es la promoción comercial y la inversión, y los cálculos de costo-beneficio se van a encontrar en una lógica meramente económica, donde la principal actividad es maximizar las oportunidades comerciales y de inversión. Entonces, ¿cómo podemos analizar estas,
digamos, tanto de Estados Unidos como de la República Popular en el marco de América Latina, si nosotros identificamos cuáles son los instrumentos económicos y políticos que utilizan ambas potencias económicas, pues vamos a analizar, ¿no?, que en el caso de Estados Unidos, tanto la ayuda económica como la política comercial no se entiendan a partir de la creación de comercio, sino tiene que ver mucho más con intereses políticos. En el caso específicamente de este país, todos los acuerdos de libre comercio que tiene signados, con ninguno tiene un comercio de más del 20%, y esto implica que hay mayores intereses políticos que mantener, digamos, y también mantener reglas de inversión claras de acuerdo al interés de las compañías estadounidenses. Entonces, si nosotros de nuevo vemos estos dos en este continuo, ¿no?, una tendencia de diplomacia económica no puede ser entendida de esta forma. No hay ninguna diplomacia económica, tanto de Estados Unidos como China, que tenga solo que ver solamente con objetivos enteramente políticos o enteramente económicos. En el caso de nuevo de Estados Unidos, la ayuda económica o la sanción económica se entiende como un objetivo político, y los instrumentos de política comercial, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio o el sistema generalizado de preferencias, puede ser un objetivo económico, de nuevo, para dar certidumbre a las inversiones en terceros países. En el caso de la República Popular, la ayuda económica, por ejemplo, la diplomacia médica, tiene un objetivo económico, que es insertarse en los mercados, tener una mayor presencia en diversos países, como por ejemplo el caso de algunos países del Caribe, ¿no?, en el caso de nuestra región, y los instrumentos de política comercial, por ejemplo, el acuerdo de libre comercio del RCEP, que se firmó el día de ayer, tiene que ver más con un objetivo político. De nuevo, estos dos extremos no son estancos, sino ambos países se mueven entre estos dos extremos para poder observar sus intereses. Yo sigo un poco el tiempo acá y digamos, ¿cómo podemos identificar esta política exterior de la República Popular? Pues podemos claramente, digamos, identificar un primer periodo con Hu Jintao, ¿no?, del 2003 al 2013, que se le conoce como una doctrina de ascenso pacífico, ¿no?, de diversificación de relaciones comerciales. Tiene mucho mayor presencia en África y en América Latina, tras la aceptación sobre todo de China en el marco de la OMC, en el sistema multilateral de comercio, y en términos de la relación con Estados Unidos, pues era considerada armónica para evitar confrontaciones. Esto, digamos, se mantuvo vigente al menos hasta la administración de Donald Trump, ¿no?, con el sueño chino, un sueño colectivo, donde la búsqueda de la política exterior tiene que ver ya con Xi Jinping, ¿no?, en la reivindicación de la nación china en el plano internacional a través de un aumento de la influencia en distintas partes del mundo. Esto ha sido mucho más evidente, sobre todo en la última semana, donde ya identificamos el plan quinquenal de China, y ahora sí es no solamente reivindicar la presencia china como una nación que va a recobrar su influencia, sino que ya va a identificar, y de ahí una de las preguntas que nos enviaron, utilizar los propios, digamos, organismos, tanto internacionales, ¿no?, como regionales, y la creación de nuevos, como parte de mantener y potencializar la influencia que tiene China ya a nivel internacional. Entonces, digamos, este ascenso pacífico 2.0 se caracteriza por una política exterior del tipo asertivo, ¿no?, mediante un discurso que promueve la cooperación y el desarrollo en pro de los intereses chinos. Hay una relación con grandes potencias, también con Estados Unidos, y lo que se busca ahora con este ascenso pacífico 2.0 es digamos, esta idea de respeto mutuo del sistema político dentro del ámbito internacional, a fin de promover una cooperación que beneficie a ambas partes, ¿no? Entonces, digamos que podemos aquí identificar una contradicción, la proyección de un proyecto económico, pero también con una inyección importante en términos de la modernización de las Fuerzas Armadas
del país chino. Entonces, ¿cuáles serían las características de la diplomacia china y que también podemos identificar en América Latina? Una es una visión funcional e inclusiva, ¿no? La cooperación con otros países con base en una mayor obtención de beneficios con el objetivo de consolidar su papel en la política internacional. Segundo, un enfoque flexible y abierto que no suele apegarse a marcos normativos estrictos y una relación simétrica en la que se promueve al menos o en términos del discurso en que las partes se beneficien una y otra, ¿no? En este win-win situation. La inversión china de camino hacia América Latina es súper interesante, sobre todo se incrementa sustancialmente con el 9-11, hay una nueva asimetría en la región, digamos ya conocemos los diversos trabajos de la CEPAL que se han abocado en este sentido, hay una inversión focalizada y especializada y hay un interés chino en la región. Creo que ya me estoy pasando del tiempo, solamente para señalar este último punto, de acuerdo a datos del 2018, y esto después lo vemos, los países que tienen mayor inversión en América Latina justo corresponden a Venezuela, al menos en 2018, eso se mantiene, ¿no? Con Ecuador, Argentina, algunos países de Centroamérica y el Caribe. Recuerden que parte importante de la diplomacia económica de China tiene que ver con el reconocimiento a Beijing y no a Taiwán. Yo acá lo dejo porque seguramente ya me pasé de tiempo y cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos con la segunda ponencia, que sería la de Mauricio Meshulam, quien es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana en México. Es doctor en Políticas Públicas y Administración con especialización en Terrorismo, Mediación y Paz por la Walden University en Estados Unidos. Desde 1993 es profesor del Departamento de Estudios Internacionales de Historia en la UIA y ha dado clases en la UNAM y en el ITAM. Su más reciente libro publicado en español y en inglés es Miedo a la construcción de paz en México. Dirige también el Centro de Investigación para la Paz, el cual, además de llevar a cabo estudios académicos y conferencias, se dedica a elaborar propuestas concretas para construir la construcción de la paz en nuestro país. Actualmente también es miembro del Foro de Seguridad Internacional de Halifax, de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir la Discriminación en México, CONAPRED. Articula semanalmente en el Universal y es colaborador de W Radio y Foro TV. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y les recuerdo que tiene 15 minutos. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Yo no traigo una presentación a mí. Me gustaría sobre todo poner algunos elementos a consideración y para discutir aquí con los colegas y por supuesto con ustedes también, ¿no? Elementos que tienen que ver, por supuesto, con nuestra región, pero sobre todo compartirles un poco qué es lo que se está escribiendo acerca del tema en todas partes del mundo, porque sin duda la problemática Estados Unidos-China está en todos lados. Ahora mencionaban que soy miembro del Foro de Seguridad Global de Halifax. Este foro lo organiza anualmente la OTAN, el gobierno de Canadá y, bueno, participan decenas de países en este foro y es muy interesante cómo en estas discusiones internacionales a lo largo de los años la temática ha venido cambiando. Yo voy a ese foro desde 2014, cuando la temática mayor pues tenía que ver con terrorismo y tenía que ver con ISIS y la situación en Siria y todo lo que ocurría y paulatinamente el foco ha venido cambiando hacia la situación, bueno, la confrontación Estados Unidos-Rusia, la confrontación Estados Unidos-China. Pero sobre todo interesantísimo escuchar directamente de viva voz de los más altos funcionarios militares estadounidenses o incluso funcionarios de la OTAN, senadores, representantes de Estados Unidos, básicamente reconocer que un poco se les fue el tren. Esta es
la parte más interesante de todos, ¿no? El jefe del Estado Mayor Conjunto una vez respondió directamente a pregunta expresa que le hice el general Dunford. Y nos dijo así, o sea, yo le pregunté que si hubiera que hacer las cosas distinto, las hubiera hecho diferente, ¿no? Considerando lo que está sucediendo. Claro, contestó muy, pues, diplomáticamente, trabajamos con la información que teníamos en ese momento, pero sí claramente, o sea, abiertamente reconociendo si Estados Unidos no dedica un enorme esfuerzo e inversión en los próximos 3 o 4 años, esto era 2018, si no dedica un enorme esfuerzo e inversión en los próximos 3 o 4 años, China está ganando la carrera. Esta es básicamente la concepción. Y cuando ustedes empiezan a leer los reportes y los textos, este es lo que empieza a prevalecer. Es decir, efectivamente tenemos una potencia dominante. Este es como el panorama general. Hay una potencia dominante y hay una potencia emergente, pero hay un factor adicional. La potencia dominante está experimentando una fase de declive relativo, o de por lo menos de una percepción de declive relativo con respecto a sí misma, relativo con respecto a las otras potencias. Y la potencia emergente siente que está empezando a ganar la carrera. No es solamente el hecho de lo que indican los datos o los números, sino China percibe que Estados Unidos se encuentra en declive, y esa percepción arroja un área de oportunidad que la potencia asiática considera que tiene que aprovechar y que puede aprovechar. Cuando ustedes revisan, por ejemplo, la serie de textos publicados, ensayos en los últimos años, van a encontrar cosas como, por ejemplo, la disuasión de Estados Unidos se está erosionando. Es decir, no solamente estamos ante momentos en los cuales Estados Unidos está teniendo que enfocarse en sí misma por factores que van desde lo económico hasta lo social y lo político. Digo, observen el momento que estamos viviendo, sino los elementos centrales que componen la disuasión se encuentran en erosión. Esto significa la disuasión está compuesta esencialmente por la fuerza, la capacidad de desplegar o implementar esa fuerza, la determinación a utilizar esa fuerza y la proyección a un rival o un adversario de que no solo soy fuerte, sino que estoy dispuesto a usar la fuerza. O sea, cuando Barack Obama decide no atacar a Siria, esto es leído en todo el mundo. Cuando Donald Trump cancela un ataque 15 minutos antes de que se llevara a cabo en Irán, esto es leído por todo el mundo. Cuando suceden este tipo de eventos, todo el mundo está viendo, todo el mundo está leyendo, y entonces la economía número 2 del planeta y la segunda superpotencia empieza a tomar nota y dice, esto genera no solamente vacíos, sino la necesidad de aprovechar esos vacíos que están ocurriendo. Entonces, vamos a ver que efectivamente las tensiones entre Estados Unidos y China preceden al COVID, pero también vamos a ver que se acentúan. Estamos viviendo un año de aceleración o acentuamiento de esos factores que ya veníamos viendo anteriormente en muy distintos rubros. Y enseguida menciono cuáles son esos rubros, pero antes sí también entender que cuando hablamos de se habla de la nueva Guerra Fría o de la confrontación entre las superpotencias, no debemos dejar de lado un elemento crucial, que es la complejidad de la relación entre estos dos países. No solamente incluye enfrentamiento, no solamente incluye rivalidad, sino que también incluye una enorme asociación. China y Estados Unidos son
interdependientes en muchísimos sentidos. Tenemos por un lado las cifras de comercio, las cifras de intercambio económico, las cifras de inversión entre esos dos países. Tenemos también, por otro lado, las cifras de endeudamiento. China hasta hace unos meses era el acreedor número 1 de Estados Unidos en todo el mundo, ya es el número 2, Japón lo sobrepasó este mismo año, Japón ha sobrepasado a China, pero China sigue teniendo alrededor de 27% de los bonos del tesoro y esto genera lazos de interdependencia muy complicados de romper. Eso no se rompe con un tweet. Además del intercambio comercial, estamos hablando de un tema que no se mide solamente por las cifras de comercio, que son las cadenas de abasto o las cadenas de suministro. Es decir, la forma de producir pasa por China, pasa por Estados Unidos y pasa por otros países. Entonces, cortar de tajo estas cadenas de suministro no es imposible, pero no es fácil. Así como Trump, por ejemplo, que puso un tweet este mismo año, anteriormente diciendo, el año pasado, un tuit que decía, pero además así como, se les informa por este medio, o sea, por este medio se refería a Twitter, ¿no? Se les informa por este medio a las empresas estadounidenses que mejor vayan buscando alternativas y que ya no inviertan en China porque esto va a conllevar consecuencias, una cosa por el estilo. Entonces, no es tan fácil como romperlo a través de Twitter o a través de declaraciones o a través de simplemente lanzar una guerra comercial porque las economías llevan décadas entretejiéndose y por lo tanto destejerlas o lo que se llama desasociar o desemparejar a las economías no es una situación tan simple de eliminar. Con todo, podríamos distinguir estas áreas de enfrentamiento. La primera tiene que ver con la expansión china en sus mares colindantes y la intención de Estados Unidos por contener esa expansión o por desafiar esa expansión. El segundo rubro que yo identifico, pues claramente es Taiwán, y sobre todo en esta última administración, los lazos entre la Casa Blanca y Taiwán se han venido incrementando en un abierto desafío a China, ¿no? Luego tenemos la temática de la carrera armamentística entre los dos países, una carrera que ha estado explotando en los últimos años también con la decisión de China de incrementar su arsenal nuclear e incrementar también el desafío de Estados Unidos en materia naval. Luego tenemos, por ejemplo, todo el área de la cooperación entre Rusia y China, que también levanta enorme preocupación en Washington. Tenemos, por supuesto, la competencia, esto ya se mencionó hace rato, la competencia por influencia tanto política como económica en distintas zonas del globo. Y ahí es donde hay que enlazar todo esto con América Latina. Tenemos el rubro de la ciberguerra y la guerra informativa, que no son lo mismo. Tenemos, por un lado, los ciberataques y toda la complejidad que eso involucra, y tenemos toda la campaña de guerra informativa existente entre los dos países. Y tenemos la carrera tecnológica también existente, y ahí hay un tema muy interesante respecto a América Latina, toda la penetración de la tecnología china, la tecnología de comunicaciones y las acusaciones que ha hecho Estados Unidos y muchos otros países, incluido Europa, de que esto es un instrumento que China utiliza para desplegar su influencia, desplegar su poder, pero también para espiar y generar amenazas a la seguridad nacional de los distintos países a donde su tecnología va llegando. Y ahora más recientemente pues han estado brincando los temas de Hong Kong y los temas de Xinjiang. Todo esto, como una maraña compleja, se ha ido acentuando a raíz de la pandemia, porque China ha dado pasos enormes, mostrando determinación, mostrando confianza y capacidad,
y sobre todo la situación. Al principio de la pandemia parecía que el país más afectado de todo el mundo iba a ser China. Por ahí de febrero estábamos haciendo el análisis de cómo China estaba afectada. Cuando nos damos cuenta, ahora estamos al final del año y no sé si tuvieron oportunidad de ver los datos económicos de China apenas publicados. Son datos que, bueno, distan de ser datos ideales, pero China está ya en franca recuperación económica. Cuando pues vemos la situación en la que se encuentra Estados Unidos, no solamente en lo económico y los datos de la pandemia, que son brutales, sino también en la situación social y la situación política y la situación de polarización y todo lo que eso implica para un próximo gobierno. Entonces, muy brevemente, aterrizar esto en América Latina. ¿Qué significa? O sea, sí tenemos, por supuesto, un momento de alta tensión, de rivalidad entre superpotencias, de competencia, no solamente competencia, sino abierta confrontación, y por lo tanto, cómo esto se puede trasladar a distintas partes de la región, como por ejemplo el caso Venezuela, por poner simplemente un ejemplo, ¿no? Cómo esta situación de rivalidad puede llegar a contaminar distintos conflictos internos o distintas situaciones en nuestro continente, sino también desde el rubro, desde la perspectiva de la competencia económica, la competencia por influencia política y los espacios o áreas de oportunidad que muchos de nuestros países han venido encontrando en balancear sus relaciones. Recordemos que para Estados Unidos, pues el hemisferio occidental es considerado no solamente una zona de influencia, el hemisferio occidental es considerado su zona de seguridad. O sea, con Estados Unidos, perdón, con América no deben meterse las potencias europeas ni las potencias extraamericanas. Esto genera un elevado punto de tensión cuando países de la región abren sus puertas a China, sobre todo pues por la situación que existe en este momento. Habrá que ver y ya lo iremos aterrizando al respecto de una nueva próxima administración. Yo aquí lo dejaría, simplemente estoy compartiendo estos conceptos pues para abrirlos a la discusión, entender aquí lo que significa la percepción, no solamente los datos materiales, sino la percepción que una potencia tiene acerca de la otra y los lazos de interdependencia compleja que hacen que esta relación no solamente sea de rivalidad y confrontación, sino también de dependencia mutua o codependencia en distintos rubros. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, continuamos con la siguiente ponente, que sería la de Esteban, quien es doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones de la Universidad Nacional del Rosario, docente de la Cátedra de Política Internacional en Latinoamérica en esta casa de estudios y miembro investigador del Centro de Investigaciones en Política y Economía Internacional. Es ex becario y doctoral y postdoctoral por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Les recuerdo que tienen 15 minutos. Bueno, Alondra, Mariana, Mauricio, para mí es un placer estar con ustedes e intercambiar algunas reflexiones al respecto de, como bien dijo Mauricio, una de las temáticas más importantes de las relaciones internacionales. Está claro que la coevolución del vínculo entre Washington y Beijing era lo más importante, uno de los temas más importantes antes de la pandemia, lo está haciendo durante la pandemia y lo va a hacer después en el mundo post-pandémico. Así que bueno, es un placer y también porque bueno, compartir reflexiones con colegas mexicanos de la América Latina, pero bueno, también desde Argentina las distancias son muchas y muchas veces las percepciones y las visiones sobre el sistema internacional pueden cambiar, así que es un buen momento y una buena oportunidad para debatir con todos ustedes. Bueno, mi idea es, en estos primeros 15 minutos, dar un enfoque sistémico y muchas de las cosas que iba a decir la dijo Mauricio, así que voy a complementar con alguna de las cosas que él dijo. Y después los otros 10 minutos sí ya detenerme hacia los impactos subsistémicos o en América Latina. En primer lugar, la trampa de Tucídides. Como bien ustedes marcaron, Graham Allison, desde un enfoque realista, lo que nos interpela es señalar algo muy importante. Es justamente analizar
que la conflictividad es estructural. Yo siempre le digo a mis alumnos, y esto hay que leer a la famosa obra de Kenneth Waltz, uno de los padres de la disciplina, que no solamente hay que mirar los agentes y las agencias, sino hay que mirar las estructuras. Es decir, no importa quién esté en la Casa Blanca, sea Trump o Biden, no importa si consolida o no el liderazgo Xi Jinping en el Partido Comunista Chino, sino que tanto en las agencias y al interior de los estados, abriendo la caja negra, y sobre todo en la estructura, la conflictividad llegó para quedarse. Esto no quiere decir que tengamos un desenlace bélico, pero sí que la conflictividad es parte esencial del sistema internacional que estamos atravesando. Y como bien señalaron mis colegas, cuando una potencia en ascenso converge con el poder material, ese proceso de convergencia y el temor, porque la trampa de Tucídides apunta al temor que le genera a la potencia establecida ese proceso, que muchas veces es un temor infundado, es justamente lo que genera la conflictividad sistémica. Entonces, eso por un lado, siempre ver agente, agencia y estructura. Y en los tres planos, la conflictividad es un dato que llama mucho más a la cooperación entre las potencias. Lo segundo, algo dijo Mauricio, no estamos en una segunda guerra fría. La Guerra Fría fue una experiencia de un mundo de tendencia bipolar. Esta es una nueva configuración bipolar totalmente distinta a la Guerra Fría. Algunas cuestiones. Esta es una disputa intracapitalista. Lean a Branko Milanovic, tienen muy buenos escritos. Y la disputa es sobre todo quién se queda en la delantera de la innovación de la industria 4.0. 5G, inteligencia artificial, Internet cuántica, automatización. Es decir, el corazón del capitalismo está siendo disputado por una potencia no occidental como China, que no solamente tiene ambiciones de riqueza, sino que también las ambiciones de poder. Parafraseando a Fareed Zakaria en su famosa obra para explicar el ascenso norteamericano. Vinculado a esto, y lo dijo Mauricio, la interdependencia. Son dos economías altamente interdependientes. La idea de chimérica no ha desaparecido y es muy difícil de desacoplarla. Para poner un dato, el comercio bilateral entre las potencias son de aproximadamente, datos del 2018, 540.000 millones de dólares anuales. La Unión Soviética y Estados Unidos comerciaron en el mayor año de intercambio comercial en 1979, 4.000 millones de dólares. O sea, Estados Unidos y China comercian ese monto en solamente 3 días, para darse cuenta de la magnitud de los intercambios. Tenemos casi 150.000 millones de inversiones, de flujo de inversiones anuales bilaterales, y tenemos China con una posesión de 1.3 billones de tesoros de bonos del Tesoro norteamericano. Si en la Guerra Fría teníamos la famosa MAT, la destrucción mutua asegurada por el riesgo nuclear, acá tenemos la MADE, la destrucción mutua asegurada económica entre las potencias, si la idea es justamente avanzar, como algunas voces quieren en Washington y en Beijing, en un desacople. Entonces, esta es el límite al desacople. En tercer lugar, y esto Yang Zhetun, también un gran académico chino, lo señala, en esta nueva bipolaridad hay una doble aproximación con las potencias. No hay ascripciones de bloque, sino hay una idea de bloque rígido, sino que generalmente los países tienen, y esta es la tendencia, una ascripción estratégica militar con la potencia hegemónica, que es Washington, pero tienen relaciones comerciales fluidas con la potencia en ascenso, que es Beijing. Entonces, este doble proceso de aproximación también es distinto de la Guerra Fría. Y por último, la Guerra Fría era un mundo de certidumbre. Los grandes líderes tenían los teléfonos rojos que llamaban a los otros y las potencias controlaban gran parte de su entorno. En el mundo actual lo que reina es la incertidumbre. Tenemos un mundo entrópico. Randall Scheller, la famosa la idea de entropía en las relaciones internacionales, y esas agendas entrópicas desbordan a los estados, a las potencias, inclusive a los actores no estatales, como pueden ser las internacionales. Ejemplo de agenda entrópica, la pandemia, pero puede ser la disrupción tecnológica, el cambio climático. Entonces, es un mundo totalmente distinto de la Guerra Fría. Más que la trampa de Tucídides,
a mí me preocupa en este mundo pandémico la otra trampa. Y esto lo dijo Joseph Nye, que es la trampa de Kindleberger. Kindleberger fue Charles Kindleberger, uno de los que muy bien pensó la crisis del 30 y la crisis del vacío hegemónico. ¿Qué dijo Kindleberger? En la década del 30, la crisis de la década del 30, que termina en la Segunda Guerra Mundial, se dio porque la potencia establecida, Gran Bretaña, ya no tenía la capacidad de ofrecer bienes públicos globales y de liderar. Y la potencia en ascenso, Estados Unidos, no tenía la intención y la voluntad de asumir los costos. Bueno, a mi entender estamos presenciando una trampa de Kindleberger a la inversa, donde la potencia establecida, Estados Unidos, no está teniendo la voluntad de justamente solventar y liderar el mundo en la actualidad y el orden internacional. Trump, el American First, es la máxima expresión. Hay que ver qué pasa con Biden. Y China, como potencia en ascenso, tiene las limitaciones y todavía no tiene el acompañamiento y la legitimidad de la comunidad internacional. Limitaciones como, por ejemplo, la moneda, una moneda poco internacionalizada, el poco soft power o los recursos hablando de poder, la capacidad de persuasión. Y fíjense si no, en los últimos datos del Pew Research, donde señala que gran parte de los países europeos, Australia, Nueva Zelanda, tienen cada vez una visión más negativa, las sociedades, de China como potencia. Entonces, esto me parece. Entonces, a mí me creo que antes que la trampa de Tucídides, si se da esa trampa, vamos a ver una trampa de Kindleberger, y mi temor es que el mundo se encamine hacia un vacío hegemónico y una crisis de liderazgo. Y eso puede ser tan peligroso como un enfrentamiento bélico entre las potencias. Otro aspecto interesante, y esto tiene que ver con el temor de los Estados Unidos. Joseph Nye dice que Estados Unidos sigue conservando actualmente las mejores cartas en el juego de póker entre las potencias, lo que hace que la juegue de una manera poco inteligente. ¿Cuáles son las cartas que Estados Unidos todavía aún conserva en la disputa hegemónica? Bueno, el dólar, la reserva, la moneda reserva global de valor, lo que algunos economistas llaman como el exorbitante privilegio. Fíjense si no, la huida caída de los bonos del tesoro en esta crisis. El dólar, más allá de una fluctuación, es la única moneda de reserva global y más allá de sus debilidades que comienza a haber, no tiene ninguna moneda que la pueda reemplazar. Entonces el dólar como moneda global de reserva. La dimensión militar, que si bien China ha tenido un aumento considerable de presupuesto en defensa, la unipolaridad en este aspecto sigue siendo muy fuerte. La geografía, China tiene disputas territoriales con casi todos sus vecinos y el sur de Mar de China es una zona muy conflictiva. Estados Unidos tiene en el hemisferio occidental una paz y una estabilidad en su entorno que claramente es una ventaja comparativa en relación a China. La demografía, algunos autores hablan que China se va a volver viejo antes que rico, con justamente el problema demográfico y las restricciones para pasar a ser una economía de ingresos altos. Y lo que mencionaba, el poder blando. Esto me parece central. Y acá, último aspecto, y cierro antes de después ir a la segunda parte, y una de las preguntas que me hicieron llegar, creo que China ha utilizado, está utilizando esta pandemia para justamente imponer una narrativa. En las relaciones internacionales, más allá de los recursos duros de poder, quien logre imponer o quien logre generar una narrativa sobre los acontecimientos internacionales tiene gran parte del poder blando o el poder en las relaciones internacionales. Y esto también lo dice Joseph Nye muchas veces. Quien cuente mejor la historia va a ser la potencia o el actor que logre imponerse y generar mayores cuotas de poder. Y me parece que China está intentando mostrar una narrativa de un país que ha logrado contener la pandemia, que ha sido muy eficiente en su control, que ha justamente adelante cuando todo el mundo se cierra y tiene políticas proteccionistas, una combinación de comercio y donaciones en materia de lo que se conoce como la diplomacia de mascarillas, y acá una digresión. Mucho es comercio y muchos son donaciones, pero no todo es donaciones. Si el comercio no es soft power, comercio es hard power. Y un dato, China lleva exportado en este 2020 por insumos médicos 60.000 millones de dólares.
eso es lo mismo que Brasil exporta en soja y carne, para dar una idea de lo que estamos hablando con el comercio de insumos médicos en China. Es verdad que también ha habido un conjunto de donaciones muy importantes a países muy afectados. Entonces me parece que ese es el intento de China de mostrar una cara benevolente de su ascenso, esta idea de contrarrestar la idea de esta diplomacia coercitiva que muchos señalan, o la diplomacia o la deuda, la trampa de la deuda, como algunos señalan los préstamos chinos. Entonces me parece que la idea de China es imponer una narrativa de una potencia que, a diferencia de los Estados Unidos, juega con el orden internacional liberal, apuesta al multilateralismo, apuesta al libre comercio, apuesta a la cooperación internacional, y estamos viendo justamente una disputa de narrativas. La pregunta es, y acá creo que la vacuna va a ser muy importante, cuál de las narrativas compra el resto de la comunidad internacional. Pero eso me parece un aspecto central, y que China está teniendo muchas limitaciones. No es un terreno fértil en donde está avanzando, sino que ha habido y hay mucha resistencia por justamente el régimen político chino, la capacidad de control, las represiones al interior de China con las minorías étnicas, el nuevo estatus de Hong Kong, bueno, distintos aspectos que llaman la atención y el recelo, sobre todo de los países occidentales. Así que bueno, acá dejo estas primeras reflexiones sistémicas para después, sí, en los próximos 10 minutos, más allá de algún comentario que pueda hacer o con los colegas que han intervenido, sí plantear las implicancias para América Latina como subsistema de las relaciones internacionales. Bien, muchas gracias por su participación. Continuamos con la segunda etapa. En esta les recuerdo que tienen 10 minutos y pueden replicar algún comentario o complementar su participación si así lo desean. Iniciamos con una vez más, y también aquí creo que sería interesante analizar cómo se vislumbran las consecuencias del plan quinquenal que mencionó anteriormente. Gracias, Alondra. No me di cuenta que me quedaban 5 minutos. Todo es muy efímero en esta pandemia. Creo que voy a retomar un poco los argumentos de mis colegas, sobre todo de desarrollar qué es lo que implica la virtual presidencia ganadora de Joe Biden en términos de la relación con la República Popular. Me parece que un aspecto que tanto Mauricio como Esteban señalaron tiene que ver con digamos, esta trampa de Kindleberg, ¿no? Muy bien lo desarrollabas, Esteban, pero me parece que digamos, esta forma de Estados Unidos de ya no ser o ya no querer, si se puede decir esa palabra, o tener la capacidad económica o política de proveer de bienes públicos, de ser el hegemón en términos de la creación del régimen internacional de posguerra fría, me parece que no es con American First, sino justo con Barack Obama. Y lo voy a decir y voy a dar mis razones porque es importante para poder analizar qué es lo que podemos esperar de la presidencia de Biden respecto a la guerra que ha establecido Donald Trump con China, y por qué un reconocimiento relativamente reciente del ministro de Relaciones Exteriores de China, aunque todavía no vemos digamos, una felicitación por parte de Xi Jinping. Voy con mi primer argumento y por qué es importante el plan quinquenal que recientemente se publicó la semana pasada. Me parece que la apuesta por el sistema multilateral de hacer partícipe a todos los países, a los socios y aliados políticos de Estados Unidos, es decir, a los europeos, pero también a América Latina, pero también la región del Indo-Pacífico, como le establece o como se establece la política desde Estados Unidos hacia esa región del Asia-Pacífico, pues tenía que ver con justo a la imposibilidad, ¿no? O a partir de la crisis financiera del 2008, de justo, pues, repartir esta responsabilidad con un argumento de una administración que va proclive al sistema multilateral, ¿no? Esto lo vimos en distintas perspectivas, tanto en el impasse del sistema multilateral del comercio, por un lado, pero también está esta forma proactiva con la propia OTAN.
¿no? Ahí seguro Mauricio podrá desarrollar mucho más el argumento. Y lo que pasa con Donald Trump es, ¿no? Es una política proteccionista selectiva en distintos niveles de las cuatro patas del poder de un hegemón, ¿no? Claramente es un hegemón en declive. Y la gran pregunta acá es, ¿Biden podrá desmarcarse o no de la política implementada en la administración de Barack Obama durante su periodo como vicepresidente? Y si nosotros podemos analizar, al menos en términos de lo que pasó en la campaña y en algunos textos que publicó Biden en términos de esta relación entre la República Popular, específicamente la guerra comercial, pues parece que Biden se va a inclinar nuevamente hacia el sistema multilateral. Ahora, bien, tenemos un impasse en el sistema multilateral del comercio, no tenemos una directora general que va a ser la primera mujer, digamos, va a ser la séptima directora general mujer de países del sur global, ¿no? O es una africana, ¿no? Nigeriana o una posible directora de Corea del Sur. No tenemos ninguna resultado, sobre todo porque Estados Unidos con Donald Trump no ha tenido un consenso en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Ahora, solamente para establecer en la parte comercial, pues China ha utilizado la OMC, ha sido beneficiaria de la OMC. El 4 de noviembre había voy a utilizar una palabra argentina, un quilombo en Estados Unidos, ¿no? En términos de la elección, no sabíamos para dónde íbamos y los chinos devaluaron la moneda para ser competitivos a nivel internacional. Entonces, digamos, no podemos solamente quedarnos en la parte del hard power, creo que smart power, o sea, recordar también, ¿no? A Joseph Nye, que no solamente implica el poder duro, sino el poder blanco y también digamos, la dimensión de la capacidad que puedan tener ambas potencias, ¿no? Una en ascenso, otra en declive, pero me parece que justo la de declive puede ser mucho más peligrosa. Nosotros los mexicanos que lo tenemos al lado puede responder muchas razones por las cuales no tampoco nos hemos o en la administración en turno no se ha pronunciado a favor de uno u otro candidato o de dar la felicitación respectiva, porque en definitiva Trump ha hecho mucho daño, ¿no? En el sistema internacional ha hecho mucho daño a la confianza que se tiene en Estados Unidos y nosotros como internacionalistas sabemos que una vez que se pierde la confianza a un hegemón es absolutamente difícil volverlo a obtener. Y en este sentido creo que China ha hecho muy bien su trabajo, ha ayudado a todos los países de menor desarrollo relativo a entrar a la Organización Mundial del Comercio para que no enfrenten lo que ellos tuvieron que enfrentar en el 2001, digamos, este manejo de cooperación, no solamente en términos de inversión, no solamente en ayuda económica, no solamente en ayuda médica, sino también de una forma de decir, yo he enfrentado el sistema multilateral, yo no formo parte del sistema multilateral, pero mira, yo sé cómo y te voy a ayudar a hacerlo, ¿no? Eso ha sido con países de Europa del Este, solo por mencionar a la Organización Mundial del Comercio. Me parece que va a ser muy interesante. El reto que tiene Joe Biden es claro que, digamos, hay notas recientes de diarios chinos sugieren que hay un acercamiento nuevamente entre think tanks chinos con el gobierno, digamos, con parte del equipo de Joe Biden, que sin duda le van a apostar por tratar de establecer una nueva relación. Tenemos el primer acuerdo que ha sido, digamos, bastante cuestionado, aunque si nosotros analizamos la política comercial de Donald Trump para 2020, ¿no? Es así como aplaudimos a nosotros mismos, muy proclive a la administración Trump, pero lo cierto es que el acuerdo 1 no ha funcionado, hay una guerra en escalamiento en términos económicos, de colazo, ¿no? México somos ahora el primer socio comercial de Estados Unidos, pero esto no va a ser para siempre, ni aún con el TEMEC, ¿no? Y tenemos por otro lado la construcción, ¿no? Ya lo mencionaba, del RCEP, ¿no? Ya tenemos un acuerdo ahí. Países que forman parte de este nuevo acuerdo también forman parte del CPTPP, ¿no? Del que México forma parte. Entonces, la estrategia de Obama no estoy tan segura que pueda implementarse nuevamente con Biden. De nuevo, en términos comerciales, ¿cuál es la estrategia? Parte del Pacífico,
con el TPP, parte del Atlántico con el TTIP, ¿no? Regresar y establecer las reglas del comercio internacional, se decía en aquel momento para que hacerlas una vez que China no llegue a alcanzar tanto poder que él mismo pueda establecer las reglas del comercio. Me parece que ahora las condiciones que va a obtener Biden en su trato con China bajo estas condiciones, al menos de nuevo en el comercio internacional, van a ser mucho más complicadas. Yo aquí lo dejo porque se me acabó el tiempo. Gracias. Muchas gracias a usted. Continuamos con Mauricio Mechulán. Si gusta replicar sobre el comentario de la doctora Mariana o complementar su participación anterior. Sí, muchas gracias. Bueno, pues en realidad estoy reaccionando a todo lo que estamos discutiendo. Creo que la conversación es muy interesante y daría para muchísimo. Me gustó mucho, Esteban, que dices que es cierto, a veces a nosotros que tenemos Estados Unidos encima de nosotros, nos cuesta trabajo mirar otras perspectivas, perspectivas que seguramente ustedes desde el sur pueden no sé, tener una perspectiva distinta y es muy rico poder conversarlo, ¿no? Además de que le decimos diferente, ustedes le dicen Trump y nosotros le decimos Trump con O, ustedes con A, y entonces pues, es una forma distinta de hablar el mismo lenguaje. Miren, aquí yo quisiera aportar un poco a esto, ¿no? O sea, efectivamente Estados Unidos sigue siendo la máxima potencia del mundo y sigue siendo la economía número uno y sigue siendo por mucho el ejército más poderoso del planeta. Sigue siendo. Lo que pasa es que a veces pareciera que no lo fuera. Ese es el tema y ese es el momento histórico que nos está tocando vivir. Es decir, efectivamente, Estados Unidos es supuestamente la democracia ejemplar y miren ustedes con qué nos estamos topando y la crisis de sus instituciones y una situación en donde un presidente está acusando a su contendiente de fraude masivo, cosa que, por ejemplo, pues nosotros en México diríamos es más propio para un país como el nuestro, ¿no? Y que cuenten voto por voto y casilla por casilla, como nos pasaba a nosotros en otros momentos. Bueno, es lo que está pasando con Estados Unidos. Supuestamente un sistema de salud ejemplar y pronto no tiene la capacidad, no demuestra la capacidad para enfrentar la pandemia como lo han mostrado otros países industrializados, que es con los cuales hay que comparar a Estados Unidos, otros países miembros de la OCDE, cómo han manejado la pandemia los otros países, cómo le está manejando Estados Unidos. Ahora, en materia militar, ¿qué sucede? Y este es un poco mi punto. En materia militar, tú puedes ser la potencia máxima en términos de cantidad de armas nucleares, cantidad de barcos, aviones, cantidad de presupuesto militar, pero otros países como China pueden empezar a desarrollar estrategias de combate asimétrico, estrategias que van desde ciberataques hasta neutralización de sistemas de control, porque están compitiéndote en rubros muy concretos de materia de tecnología, que pueden hacer que no parezcas la potencia número uno, aunque lo seas. Y concretamente, el tema de la determinación que yo decía hace rato. Ustedes piensen en él. Durante la pandemia, en una misma semana, China demostró su resolución o su determinación para combatir o atacar a tropas de la India. La misma semana lanzó submarinos para un poco acosar a Japón en sus mares colindantes. En la misma semana estuvo mandando aviones y buques hacia Taiwán. Y en la misma semana lanzó la nueva ley de seguridad de Hong Kong. Todo esto al mismo tiempo, indicando que China encuentra en este momento el espacio para actuar, tiene la voluntad y la capacidad de hacerlo. Vean ustedes en qué situación se encuentra Hong Kong hoy, en contraste a cómo se encontraba hace 6 u 8 meses. ¿En qué situación se encuentra Hong Kong hoy? Y claro,
Biden está heredando esta situación, que por cierto, no es solamente de Trump. Aquí coincido totalmente. Esto es un tema estructural y ese tema estructural lo vamos viendo a lo largo de distintas presidencias, pero claramente tiene un pico en estos últimos años y más concretamente en estos últimos meses, ¿no? Entonces estamos viendo que Biden tiene que enfrentar la situación. Ya una situación donde ya hay claramente los dados cargados en el tema de Hong Kong, en el tema de Taiwán. Vean ustedes lo que está pasando en Taiwán con respecto a la India y con respecto a todo lo que está sucediendo en su región y en general, ¿no? Entonces aquí, por supuesto que Biden, vamos a ver un estilo diferente, vamos a ver un tono diferente, muy probablemente vamos a ver un proceso diferente, porque él va a tratar de involucrar aliados para poder alinearse y juntos enfrentar o combatir lo que ellos perciben como una de sus mayores amenazas, y va a tratar de utilizar organismos internacionales, pero también tiene otro tipo de cuestiones que enfrentar. O sea, lo que sucede es que la política que él y muchos otros, no olvidemos, Biden no es nuevo para nada, Biden tiene muchos años ahí, la política que él y muchos otros habían promovido era una política de tratar de integrar a China al sistema internacional, y su lógica era que una vez China integrada, pues entonces se iba a respetar el sistema internacional y China se iba a ir liberalizando poco a poco, iba a haber una mayor apertura. Hoy en día Biden tiene que enfrentar eso. Biden tiene que enfrentar que esa estrategia tiene presiones internas para voltear esa estrategia. Por ejemplo, Biden tiene que tomar decisiones entrando. ¿Va a dejar o no va a dejar? En este momento hay alrededor de 360,000 millones de dólares en productos chinos que tienen algún nivel mayor o menor de arancel. ¿Los va a dejar o no los va a dejar? ¿Va a seguir adelante con las negociaciones con China y a cambio de qué exactamente, ¿no? O sea, ese es... ¿Y cómo va a reaccionar frente a estos temas que estoy platicando? Estoy hablando de Hong Kong, estoy hablando de temas como Xinjiang, por ejemplo. Sabemos que, a ver, ahí, por ejemplo, en el libro de Bolton, Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Bolton dice que Trump, al respecto de los campos de Xinjiang, Trump decía, qué bueno que lo hizo Xi Jinping, yo haría exactamente lo mismo. Bien por él, bien por haberlo hecho. Biden no va a reaccionar así, él tiene otra agenda en materia de derechos humanos, y esto necesariamente va a llevarlo a entrar en tensión con China en esos aspectos. Entonces aquí lo que se está escribiendo, lo que se está previendo es que muy probablemente va a haber que entrar en un proceso complejo en el cual haya espacios para cooperar y colaborar, por ejemplo, en materia climática, que es una de las grandes agendas de Biden, y seguramente va a encontrar en China un socio con el cual hablar en varios de estos rubros, pero al mismo tiempo va a tener que enfrentar a China en varios de los otros rubros que la administración de la cual él formaba parte no la enfrentaba, ¿no? En ese momento. Entonces, aquí el factor fundamental es entender en qué momento se encuentra Estados Unidos como superpotencia, en qué momento se encuentra la dinámica conflictiva que ya ha sido desatada y cómo esa dinámica conflictiva tiene y cobra una vida propia de manera tal que es muy difícil distenderla o muy difícil frenarla. Y luego están los factores de estilo, factores ya personales, su estilo personal de gobernar y su capacidad de implementar distintas áreas para tratar de encontrar esferas en las cuales no solamente todo sea rivalidad y conflicto, sino que también hay espacio para la cooperación, y sobre todo también asegurarse de que no existe un error de cálculo, porque en un error de cálculo de que China está totalmente segura de que Estados Unidos no va a dar un paso, no va a intervenir, ahí se puede detonar una cadena de eventos que se pudieran salir de las manos. No hay que descontar
esa situación como imposible, porque puede suceder. Aquí lo dejo yo también para seguir conversando con los colegas. Gracias. Gracias a usted. Seguimos con la participación del doctor Esteban. Igualmente, si quiere replicar sobre los comentarios de los demás ponentes. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy estimulante las participaciones de mis colegas. Algunas cuestiones. Con respecto a lo que dice Mauricio, comparto que la clave y sobre todo las externalidades para los demás actores del sistema y sobre todo los actores periféricos, como es la región de América Latina, va a estar en la dinámica que adquiera el vínculo bilateral entre Estados Unidos y China. Y a mí me parece que hay dos opciones. O se profundiza el G0, y acá tomo a Jan Bremer, el consultor europeo, en esta idea de justamente la incapacidad de las potencias de sentarse en una mesa de negociación a discutir y avanzar en temas que les compete a ambas potencias, como el cambio climático, la cuestión tecnológica. Lo que el CEO de Google habló de una sociedad de rivales, es decir, que la competencia sistémica no sea un impedimento para poder negociar algunos temas. Y esa es la gran pregunta, si Biden va a poder justamente establecer esa dinámica que con Trump fue muy difícil de llevar adelante. Y esa justamente es el G2. Si se logra eso, estamos en una especie de G2, que es una idea que es fundamental para que el G20 y la dinámica multilateral se dé sobre encima de ese G2. Sin ese G2 yo no veo ningún multilateralismo posible. Es decir, si el diálogo entre Estados Unidos y China no avanza y no hay una sociedad de rivales, a mí me parece que la idea de un regreso a la multilateralidad, al orden internacional liberal, al institucionalismo, lo veo difícil. Con respecto a lo que dijo Mariana, comparto sus apreciaciones. Lo que sí, bueno, acá hay muchos estudiantes, yo siempre también planteo a mis estudiantes, sobre todo pensar desde América Latina, las relaciones con Estados Unidos y China son asimétricas. Y eso es una cuestión estructural que hace que uno está inmuido en nuestra lógica del hemisferio occidental, de las presiones, de los constantes palos norteamericanos, el uso y la amenaza de la fuerza. Pero tampoco hay que romantizar el ascenso chino. Así como cuando leemos la literatura norteamericana, uno lee literatura que dista de estar desde una perspectiva latinoamericana. Muchas veces, y lo discuto con compañeros sinólogos, la impresión del ascenso de China es de una romantización de una potencia benevolente, llena de oportunidades. Y como toda relación asimétrica, hay oportunidades y amenazas, y ahí está, creo, el desafío de América Latina y los países de América Latina de justamente potenciar las oportunidades y reducir las amenazas. Lo digo desde América del Sur, porque bueno, ustedes ahí en México, por ejemplo, con el TEMEX y toda la simetría productiva que tiene el TEMEX, pero en América del Sur la complementariedad productiva con China es muy compleja, la presión a la reprimarización es muy fuerte, y también China, a través de sus intercambios comerciales y sus inversiones, también condiciona y vincula agendas del desarrollo. No es como Washington con el FMI, los bancos multilaterales, pero por ejemplo la Argentina, que tiene la mitad de sus reservas en moneda, en el swap chino, en un acuerdo con los bancos centrales, bueno, China ha aprovechado y ha vinculado y ha condicionado cuestiones microeconómicas, una planta nuclear que va a tener tecnología china, inversiones en la hidrovía Paraná-Paraguay. Entonces, las relaciones también son complejas. Y bueno, y como toda potencia, esto no es la culpa de China. China va camino a ser una potencia global y claramente la lógica de expandir la influencia es parte del rol de cualquier potencia. Sea China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania en el siglo pasado. Entonces esto me parece interesante. Y con respecto a América Latina, yo planteo, y esto lo he escrito con un argentino, que lo conocen, nos escribimos en un diario argentino, Andrés Malamud, que hablamos de que América Latina tiene un doble proceso muy complejo. El primero es que va camino a una mayor irrelevancia sistémica. ¿Cómo operacionalizo esta noción? Bueno, la CEPAL ya dijo en 2019 que América Latina iba al septenio de menor crecimiento en los últimos 70 años. Estamos atravesando una década perdida, más perdida que la década del 80. Y eso es un escenario muy complejo.
América Latina está fuera de la cuarta revolución industrial. No hay ningún país que tenga un proyecto de disputa, no de disputa, de nicho de inteligencia artificial, nueva generación de telefonía celular, internet cuántico. Proceso. No tanto México, pero sí de México al sur. Estamos fuera de los hubs de cadenas globales de valor. Y el RCP es un ejemplo. Los tres grandes hubs, América del Norte, Europa y el Asia-Pacífico. De América, sobre todo América del Sur, estamos totalmente afuera de esas lógicas comerciales. Una región fragmentada como no se veía hace mucho. El caso del Banco Interamericano de Desarrollo es el ejemplo más claro de que la región tiene dificultades de consensuar en algunas políticas y de concertación básica a nivel regional. Y una región cada vez más ensimismada. Digo, de las 14 agencias especializadas de Naciones Unidas, ninguna es conducida por un latinoamericano. Brasil y Chile han cerrado embajadas. Entonces, me parece que el dato de una mayor irrelevancia sistémica de América Latina es un dato fáctico. Pero esto se suma la mayor relevancia estratégica por parte de actores extrarregionales. Y acá digo Estados Unidos como actor hemisférico y China como actor extrarregional. O sea, las potencias están poniendo cada vez más los ojos en América Latina, y esto es un dato objetivo. Fíjense, si no Estados Unidos, cómo se mete en el BID para justamente contrabalancear la ruta de la seda o el intento de bienes públicos chino, cómo fomenta el Exim Bank, que es un banco estadounidense para poner financiamiento, crea la agencia de desarrollo, la Corporación de Desarrollo Financiera, otra agencia para poner financiamiento. La iniciativa América Crece, una iniciativa que también es una iniciativa hemisférica que hacía mucho tiempo no se daba. Bueno, y China ha invitado en la cumbre de CELAC China en el 2018 en Santiago de Chile a que la región se sume a la ruta de la seda, y hoy ya 17 países de América Latina han firmado el memorándum de entendimiento. Ahora bien, el dato negativo para China es que no está ni México, ni Colombia, ni Brasil, ni Argentina. El 70% del Producto Bruto Latinoamericano no está en la ruta de la seda aún. Argentina es muy probable que se sume en breve. Entonces, ese es un dato muy interesante. Y con esto termino, también lo he escrito en algunos papers. Me parece que el mayor desafío para América Latina, y hablar de América Latina siempre es una unidad de análisis muy compleja porque es muy heterogénea, está de Panamá para el sur. Y sobre todo digo América del Sur. ¿Por qué? Porque América del Sur sigue escribiendo y es parte del diseño estratégico de Washington, digo, la Junta Interamericana de Defensa, el Comando Sur, la cooperación militar y la compra de armamento y la sensibilidad armamentística. Pero si el escudo está en Washington, la billetera está en Beijing. 5 países, Colombia, Brasil, Venezuela, Uruguay y Chile y Argentina, 6, tienen más del 20% de sus exportaciones que van a Beijing. Sí, hay una concentración cada vez más en el vínculo comercial con China. Y esto no pasa en América Central y México. La integración sigue estando con Estados Unidos, y si uno mira el porcentaje de exportaciones de México y Centroamérica a China, no supera en muchos casos el 5%. Entonces, mientras en el caso de México y Centroamérica, el escudo y la billetera, el escudo es una metáfora de justamente el diseño estratégico de seguridad militar, sigue estando ambos componentes en Washington, más allá de los cuestionamientos que podemos tener y de las complejidades que esto tiene. En América del Sur hay un desacople, y es justamente que los intereses económicos se están virando muy fuerte en la complementariedad sobre recursos naturales con China. Y esto me parece que va a ser un dolor de cabeza, y ya está siendo para el caso de Brasil, el gobierno de Bolsonaro es claro ejemplo, sobre todo en aspectos de la agenda que no se pueden disociar si son de seguridad o son económicos. Y el claro ejemplo es 5G. ¿Es un tema de cuestión comercial tecnológica? Es una cuestión de seguridad y de sensibilidad estratégica. Y claramente es ambos componentes. Entonces me parece que en esta nueva bipolaridad emergente, en América Latina, los mayores desafíos y dilemas a la hora de gestionar el ascenso o la disputa hegemónica va a estar más en América del Sur que en América Central y el Caribe, como fue, por ejemplo, en la Guerra Fría.
Entonces esto me parece un dato central, y bueno, y eso me parece que es un que en particular de Panamá hacia el sur vamos a tener que tener mucha fineza diplomática, mucha capacidad estratégica para poder intentar ganar márgenes de maniobra sin justamente o maximizando beneficios y evitando pagar costos. Y con esto cierro. Claramente este desafío de Estados Unidos y China, la única manera que tienen los países latinoamericanos de mínimamente poder evitar o suprimir o reducir la asimetría es a partir de lo que Russell y Tocatlián, dos académicos argentinos, han hablado de la autonomía relacional. Sin la capacidad de cooperación, concertación regional, bueno, creo que las dificultades van a ser aún mayores. Las potencias, cualquiera que fuese de ella, Beijing o Washington, aplican la lógica de vida y reinarás, y si no hay una estrategia mínima de concertación y de cooperación regional, va a ser muy difícil que cada uno de los países de manera individual pueda pivotear y pueda salir indemne de esta disputa entre Estados Unidos y China. Bueno, con esto termino y dejo lugar a mis colegas y a las preguntas del público. Bien, muchas gracias por la intervención de los muy interesantes los puntos. Creo que se complementan bastante bien. Y ahora vamos con la sesión de preguntas y respuestas. Para esto cedo la palabra a mi compañero José Antonio, quien ha recolectado las preguntas a lo largo de la sesión. Muchas gracias, Alondra. Bueno, a continuación les haré unas preguntas que nos ha hecho llegar la audiencia. La primera ronda va a ser una pregunta para cada uno directamente y posteriormente, serán unas preguntas más generales que cada uno tendrá oportunidad de responder. La primera es para Mariana Aparicio y dice así: ¿cuál considera usted que será el impacto del aumento de la regla de origen automotriz en el marco del TEMEC en la inversión china en México? Es decir, ¿el aumento de la regla de origen hará que las empresas chinas busquen instalarse en territorio mexicano para cumplir con la regla de origen? Gracias, José Antonio. Qué pregunta tan compleja. Bueno, esto lo veremos en el corto plazo. Ahora es muy pronto. El valor de contenido regional, como bien lo saben ustedes, chicos, ha aumentado considerablemente, más del 70%, lo cual obliga a todas aquellas inversiones dentro de nuestro país, pues cumplan con el contenido regional de América del Norte. En definitiva, la estrategia de Estados Unidos en particular tiene que ver con la creación de empleos o el retorno de los empleos, sobre todo en manufacturas con valor agregado, que es mucho más, tiene una ventaja comparativa a México a partir de los 20 años, más de 20 años de la implementación del TEMECAN, y sin duda alguna va a poner a China en una estrategia bastante interesante. Dos cuestiones rápidas. Por un lado, el valor de contenido regional está específicamente en el sector de acero y aluminio. Hay que recordar que China tiene una ventaja comparativa importante en términos de estos dos bienes para el sector automotriz y también de componentes intermedios que pueden afectar no solamente a México, sino a la región de América del Norte en su conjunto, y que la región no tenga o pierda competitividad a nivel internacional. Eso puede ser viable. Sin embargo, digamos, el TEMEC, como lo sabemos nosotros los mexicanos, pues fue una apuesta política, fue una decisión del presidente Donald Trump una vez que sale del TPP en la negociación. Ya se había actualizado el TELECAN vía TPP. Asume, de hecho, también lo considera uno de los grandes logros de su administración, que México haya, voy a hacer algo políticamente incorrecto, pero lograr, ¿no?, actualizar el TELECAN fue un gran logro para él. Puede ser, y esto lo vamos a ver tal vez en el corto plazo, qué tanto ha afectado o no a la región de América del Norte en su conjunto ¿no? El contenido regional tan alto. Eso puede ser por un lado. Y por el otro lado,
puede ser que México tenga suficientes incentivos, eso sí, la administración en turno genera las condiciones de política pública para atraer inversión no solamente de China, sino de otros países, como el caso de Corea, Japón, ¿no? Del Asia-Pacífico. Sigue siendo México un buen negocio, a pesar también del contenido regional y del costo de la mano de obra que es diferenciado en este sector en específico en el marco del TEMEC. Seguimos siendo un buen negocio, sobre todo la frontera, ¿no? Esto que tanto los mexicanos nos quejamos muchas veces, pues es un beneficio en términos logísticos, hay un avance significativo y de hecho si nosotros hacemos un análisis sobre el costo relativo, independientemente que en China se produzca un menor costo, la logística sigue siendo mucho más atractiva para atraer esa inversión en nuestro país. Sin duda va a ser un gran reto para México el porcentaje de PIB de este sector es muy importante. Y de nuevo creo que hay que vislumbrar hasta ahora asiáticas, europeas y las propias estadounidenses sugieren que se van a quedar en este país porque somos muy atractivos de nuevo por las ventajas comparativas y competitivas de la producción, pero también del conocimiento, del know-how de la mano de obra altamente especializada. Muchas gracias, doctora Mariana Aparicio. La siguiente pregunta es para el doctor Esteban Actis. Dice así: Bajo el esquema de la Guerra Fría se pensó en un enfrentamiento entre ideologías. El peso de las ideas y el de los valores democráticos estaban en juego, por lo menos en el discurso. América Latina, por su historia de dictaduras, lo sabe muy bien. Este no es el contexto de la Guerra Fría, sino más bien una disputa intracapitalista, como usted mencionaba. Pero esto se traduce en que América Latina es simplemente el escenario de tal disputa. ¿Es sostenible o siquiera posible, dadas las desigualdades de la región? ¿Es el soft power una expresión de superioridad en el plano de lo moral? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta, muy interesante. Comparto que más allá de algunos halcones en Washington, como Mike Pompeo, o puede ser Steve Bannon, y algunas visiones ultranacionalistas en China, me parece que la cuestión ideológica y de valores no es una cuestión central en esta disputa. Digo, me parece, a diferencia de la Unión Soviética, China por ahora no tiene una intención de universalizar ni su modelo político, ni políticos, culturales. A mí me parece que en ese sentido es muy distinto, y sobre todo porque para Occidente cuestión cultural muy ligada con los Estados Unidos. Me parece que estamos teniendo un pequeño problema técnico con la conexión del doctor Esteban. Yo creo que procederemos a la siguiente pregunta y esperamos que en cuanto se pueda reconectar, reanudamos con la respuesta. La siguiente pregunta es para el doctor Mauricio Meshulam y dice así: ¿de qué manera el incremento armamentístico y las alianzas que usted menciona afectan la disputa entre China y Estados Unidos? Bueno, pues siempre sucede cuando tú estudias procesos de guerra y paz y procesos geopolíticos, mientras más armamento hay, el riesgo crece. No significa aquí, sobre todo, entender que no es que estamos en la línea de una confrontación o de que eso va a ocurrir el día de mañana. Simplemente el riesgo empieza a crecer. El riesgo empieza a crecer en la medida en que tienes a dos actores, uno de los cuales estaba más o menos conformado con lo que se llama la suficiencia estratégica. La suficiencia estratégica significa lo que tengo me basta para poder generar una disuasión, no ser atacado en un futuro. No voy a buscar ganar un enfrentamiento, pero estoy bien como estoy. Cuando tú empiezas a escalar de esa suficiencia estratégica y de pronto ya no te alcanzan 250 bombas nucleares, creces a 500 y luego creces a 1000, entonces en esa medida empieza a crecer el riesgo, y eso viene acompañado por otros dos elementos. Uno, lo menciona la propia pregunta, tiene que ver con la existencia de estas alianzas
y sobre todo de actores dentro de la propia región que confían o se fían de que Estados Unidos va a interceder a su favor y por lo tanto a veces pueden actuar más asertivamente. Y número dos, el otro elemento que mencionaba yo, o sea, el hecho de que China se está percibiendo con una enorme capacidad y encuentra áreas de oportunidad que desde su visión debe tomar. Es decir, desde su perspectiva, tiene espacio para moverse, puede desconocer la ley internacional e incluso los fallos de las cortes internacionales y moverse en ese camino sin considerar que está corriendo un riesgo demasiado alto. En ese sentido, los riesgos se incrementan, porque entonces sí sucede, y esto los que vamos monitoreando estos eventos, lo vemos prácticamente cada mes, si no es que a veces cada semana, estos incidentes en los cuales barcos estadounidenses son seguidos muy de cerca por barcos o por fragatas chinas que vienen justamente detrás y vienen de pronto un avión chino y roza el buque estadounidense o incluso se obligan a llevar a cabo maniobras para no chocar. Esto puede generar incidentes y en la medida en que estos incidentes se manifiesten, en esa medida los riesgos van creciendo. Por último, un ejemplo de un error de cálculo. Un error de cálculo podría ser, imagínense ustedes que China, de acuerdo con lo que está viendo en el mundo y lo que está viendo de Estados Unidos, llega a la conclusión que Estados Unidos definitivamente no quiere una guerra lejana, ajena y costosa en este momento, como aquellas de las que Trump prometió salirse. Y entonces China decide intervenir más asertivamente en Taiwán y lleva a cabo pasos que hasta ahora no ha dado, sino que lleva a cabo pasos más firmes. Y entonces en Estados Unidos se considera que se ha cruzado una línea roja y que esto sí es algo que Estados Unidos no va a tolerar y por lo tanto Estados Unidos decide proyectar la imagen contraria a la que les estoy indicando. En lugar de una imagen de debilidad, decide Estados Unidos proyectar una imagen de fuerza. Bajo esa premisa, no es imposible pensar en un escalamiento de hostilidades. En ese sentido me refiero yo a que el riesgo va creciendo en la medida en que tienes más armas, en la medida en que vas generando lazos con actores de la región y en la medida en que una de las dos potencias está percibiendo a la otra como débil, indeterminada e indispuesta a actuar. El riesgo crece. Muchas gracias por su respuesta. Me parece que estamos teniendo un pequeño problema con la conexión del doctor Esteban Actis, así que procederemos con las siguientes preguntas. Para hacerlo un poquito más dinámico y sobre todo siguiendo el discurso que estaban dando, la intervención, la siguiente pregunta va a ser para la doctora Mariana Aparicio y dice así. Permítame, perdón. De las candidatas a la Dirección General de la Organización Mundial del Comercio, ¿cuál sería la mejor opción para los intereses de China y cuál para los intereses de Estados Unidos? Chicos con preguntas complejas. Bueno, de hecho, la candidata de mayor aceptación a nivel internacional, con un amplio reconocimiento en temas del sistema multilateral de comercio, justo tiene que ver con la candidata de Nigeria, que ahora no puedo recordar cómo se pronuncia su nombre, que es bastante complejo, pero ella es completamente experta en el tema del sistema multilateral. De hecho, cuando la entrevistan en las distintas rondas, cuando los estados postularon las candidaturas, ella decía que, y reconoce el gran reto de la Organización Mundial de Comercio para sacarla de la inanición en la que está, y algo así fue caracterizado y descrito como la gran dictadura de las mayorías. Y ahora explico qué significa ese término. Ella es la candidata ideal para hacer frente sobre todo en los intereses de los países de menor desarrollo relativo dentro de la organización. Sin duda alguna va a ser un reto para cualquiera de las dos, tanto la representante de Corea del Sur como para la representante africana. Creo que, y me parece que Estados Unidos no está de acuerdo en la representante africana,
pero sí es súper importante, esperemos que se llegue a un consenso. De hecho, el 9 de noviembre pasado, en teoría, tendrían que haber dado quién era la próxima secretaria general y digamos, el cuerpo dentro de la OMC que está dedicado a esto sugirió que no hay una fecha próxima porque no hay un consenso por parte, sobre todo, de las potencias, sobre todo de Estados Unidos. Todo parece indicar que bajo esta perspectiva que no va a ser sino hasta muy entrada la administración de Joe Biden cuando se pueda formular esto. El marco de la OMC no es, digamos, dentro de este organismo no es lo único que está en la misión, sino también órganos de apelación que son absolutamente prioritarios para el mundo en su conjunto. Cuando hablo de la dictadura de las mayorías en el sistema multilateral del comercio, me refiero que cuando se firma el GATT del 48, digamos, estableciendo las reglas, creando el régimen internacional del comercio, la gran mayoría de países eran países desarrollados. Hoy en día, más de la mitad de los países son países en desarrollo con una agenda completamente distinta a los países desarrollados, con prioridades diferenciadas, y al ser una toma de decisión del single undertaking, es decir, que todo tiene que ser aprobado por todos los países miembros, pues estamos en este momento de impasse y casi de inanición. De ahí la proliferación de megacuerdos regionales en el mundo para tratar de establecer las reglas del comercio para quien que tenga la capacidad y el poder para convencer a sus aliados y socios comerciales de estar en consonancia con los propios intereses. Y en el caso de Estados Unidos, de China, no es extraño. De hecho, muy probablemente China tenga una participación mucho más impotente dentro de la organización, como ya lo ha venido haciendo con las recientes incorporaciones de países de menor desarrollo, y cada vez más en este sentido es súper fundamental que llegue tal vez la candidata africana, sobre todo por la discusión que hay a nivel internacional sobre las políticas de industrias nacientes o industrias infantes en países desarrollados con efectos adversos en países como los nuestros. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Perdón, me había Sí, desconectado. No, correcto. problema de conectividad. Gracias por esperarme. Claro, hemos restablecido la conexión efectivamente con el doctor Esteban Actis. ¿Gusta que le repita la pregunta o desea continuar desde...? Que no sé dónde dejé de ir hablando, okay, pero no sé hasta dónde me escucharon. Si quiere, repetimos la pregunta para que sea de nuevamente, cuando se vea, una intervención completa. Ok. Bueno, bajo el esquema de la Guerra Fría se pensó en un enfrentamiento entre ideologías. El peso de las ideas y el de los valores democráticos estaban en juego, por lo menos en el discurso. América Latina, por su historia de dictaduras, lo sabe muy bien. Este no es el contexto de la Guerra Fría, sino más bien una disputa intracapitalista, como usted mencionaba. Pero esto se traduce en que América Latina es simplemente el escenario de tal disputa. ¿Es sostenible o siquiera posible dadas las desigualdades de la región? ¿Es el soft power una expresión de superioridad en el plano de lo moral? Por favor. Bien, bueno, como estaba diciendo brevemente, para no, si ya me escucharon, no ser reiterativo, creo que la cuestión ideológica cultural no es un aspecto central en la disputa entre Estados Unidos y China, más allá de algunos actores, tanto en Washington como en Beijing, como Mike Pompeo, los halcones, o Steve Bannon, o algunos referentes del ala más nacionalista del Partido Comunista Chino. No me parece que sea esa la dinámica más importante hoy. Hoy China, en la actualidad, no tiene ningún interés de expandir su sistema político ni su cultura, como sí lo tenía la Unión Soviética, más allá que claramente, como cualquier potencia, y como bien dijo mi colega Mariana, busca la idea de smart power, y en eso la idea de la persuasión, la atracción y mostrar, bueno, a una cuestión de soft power y de narrativa propia es evidente. Pero lo que sí me parece es que América Latina, lentamente, como el resto del mundo, un poco más alejado por una cuestión de que somos una periferia muy lejana para China, sí va a comenzar a tener justamente la mayor narrativa por parte de China.
así como somos consumidores y hemos forjado nuestras relaciones internacionales en los últimos 50 años a partir del soft power estadounidense, sobre todo lo que fue el American Way of Life. Algo muy importante, la cuestión de la educación. En mi caso, yo he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos con algún tipo de beca como el programa Fulbright. Hoy lo estamos teniendo con el caso de China. Cada vez más son las universidades chinas que tienen convenios y que justamente buscan, como buscó Estados Unidos, que los líderes, los hacedores de políticas, los académicos viajen a las universidades chinas a conocer cómo funciona institucionalmente, políticamente la República Popular China. Entonces sí me parece que América Latina va a tener también una competencia en esa área. No la veo prioritaria ni central en la actualidad, pero sí a la medida que China se consolide como una potencia establecida y como un actor cada vez más relevante de las relaciones internacionales, ese aspecto cultural, bueno, también algo que me olvidaba, los institutos Confucios, que acá en Argentina son cada vez más importantes y tienen cada vez más financiamiento, me parece que va a ser un tema que va a llegar. La gran pregunta es cómo va a ser recibido en términos culturales con una cultura tan distante para Occidente, sobre todo en la cuestión cultural con la República Popular China. Pero me parece que es un paso ineludible de China si quiere convertirse en un actor, una potencia global, inclusive con aspiraciones hegemónicas, justamente explotar esa dinámica tan importante del poder como es el poder blando. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, al ver que ya nos pasamos un poquito del tiempo que habíamos programado, vamos a hacer una última pregunta general y quien guste responderla, adelante. La pregunta dice así: ¿qué panorama podemos esperar globalmente hablando en derechos humanos si China se vuelve potencia, tomando en cuenta que dentro de sus países han surgido situaciones como los campamentos en Xinjiang? ¿Qué podríamos esperar? Gracias. Adelante, colegas, ¿quién quiere responder esa? Yo opino que tú hablaste de derechos humanos. A ver, yo diría esto, no sé si ustedes coincidan, no es si China se vuelve potencia, China ya es potencia y en la medida en que ya es potencia, ya tiene una capacidad de influir en muchísimas otras partes que en su propio territorio. Sabemos la situación de derechos humanos, está muy documentada y no nos llamemos al engaño. China no es un campeón de los derechos humanos, podremos decir que otras potencias tampoco lo son, sin duda China no lo es, o sea, y hay muchos reportes, creo que vale la pena echar un vistazo a lo sucedido al inicio de este mismo año. Creo que es un estudio de caso muy interesante con la pandemia, con la restricción a la información inicial, en esta parte inicial. Si bien hoy en día la mayoría de la población china, aplaude a sus autoridades por el manejo de la pandemia y finalmente pues ya han retomado la normalidad y la actividad económica, etcétera, al inicio de la pandemia hay una especie de revuelta a través de redes sociales, de las redes sociales chinas. Además, es interesante que el Partido Comunista permite el flujo de esa información como una especie de válvula de escape, que incluso vuelve héroe a uno de los doctores que fue de los primeros que denunciaron lo que estaba sucediendo y que fue restringido en sus comunicaciones en su momento, y posteriormente muere este doctor, se vuelve una especie de héroe nacional en redes sociales. Entonces es muy interesante que en la propia China claramente hay un entendimiento de que este tipo de situaciones pueden explotar y pueden estallar en cualquier momento, ¿no? Entonces, ¿cómo se proyectaría eso hacia el exterior? Pues un poco ver cómo se está proyectando ya actualmente. O sea, hay mucha documentación acerca de la utilización de las tecnologías chinas para espiar o para influir o para incidir en lo que sucede en otros países, ¿no? Ahora, aquí lo dejo porque yo creo que en este sentido vale la pena sobre todo ver qué es lo que está pasando actualmente con una China que ya es potencia.
hasta dónde podría llegar esa situación al exterior. Yo creo que tampoco Estados Unidos es propiamente el verdadero campeón de los derechos humanos. Tal vez Biden va a tratar de tener una agenda de derechos humanos más clara que Trump, pero ya vieron el punto de vista de Donald Trump respecto a los campos de Xinjiang y la respuesta que ha tenido Estados Unidos al respecto de los derechos humanos en otras partes. Tampoco es que sea necesariamente el campeón, pero digo, sí me parece que los datos están ahí, están muy documentados y bueno, pues esto se puede proyectar hacia afuera. No sé qué piensen mis colegas al respecto. Bueno, brevemente comparto con Mauricio, pero ahí vuelve una cuestión interesante. Estoy convencido que China, y lo dije en mi presentación, no sé si ha logrado expandir su soft power y su capacidad de atracción y narrativa justamente por estas limitaciones vinculadas sobre todo al régimen político, a su política represiva y demás, pero claramente Estados Unidos tampoco lo ha hecho. Digo, el Black Lives Matter, lo que hemos visto con las represiones policiales y me parece que también digo, la erosión de la democracia liberal norteamericana es muy fuerte y justamente también atenta contra esa visión de, bueno, si bien todos sabemos como latinoamericanos que Estados Unidos ha tenido complicaciones en el respeto a los derechos humanos en sus intervenciones militares, también lo ha tenido, digo, me río cuando Estados Unidos plantea que el Partido Comunista Chino va a usar Internet para espiar, cuando tenemos los casos del Wikileaks y Snowden, digo, Estados Unidos ha espiado a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y esto ha sido documentado. Entonces, esa cuestión también me parece interesante, pero sí la degradación de la democracia norteamericana, el respeto de las libertades individuales, me parece que también juega muy fuerte y ese es un punto para China en el sentido de decir, bueno, claramente en esa materia China no se destaca, pero Estados Unidos, y así lo mira el mundo, el declive relativo de su sistema político es muy fuerte y creo que en ese sentido es un tema donde ninguna de las dos potencias puede crear una narrativa muy fuerte, creíble por el resto de los actores y por parte de la comunidad internacional en el respeto a las libertades individuales y a los derechos humanos. Bueno, eso sería todo de mi parte. Cedo la palabra a Alondra Reina. Muchas gracias por sus respuestas. Okay. Gracias, José Antonio. Con esto daríamos por concluida la sesión del día de hoy. El Seminario Permanente de Estudios Internacionales les quiere dar la gracia en primer lugar a los ponentes, a la audiencia y una vez más al director del Centro de Estudios Internacionales, Jean-François Proudhon, al coordinador de licenciaturas, Fernando Nieto, y a todo el equipo de eventos especiales. Sin ninguno de ustedes, esto no sería posible. Que tengan una excelente noche. Gracias.